El Señor les bendiga, hermanos. Igualmente. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir la palabra, de esta oportunidad también de conocer más hermanos que no les conocía. Y bueno, pues como ya les decía, mi nombre es Wilmer, mi esposa Anel, venimos de la iglesia de Las Cao y bueno, pues tenemos la oportunidad de poder estar compartiendo la palabra de Dios y esperando que sea de mucha bendición y que podamos aplicar a nuestras vidas. El mensaje para todo cristiano, en el tiempo que tenemos de poder conocer a Cristo, yo llevo para 9 años ya en los caminos de Dios. Igual algunos de ustedes tendrán más, otros menos, pero durante este tiempo he podido experimentar lo que es el testimonio que uno da como cristiano, conociendo de Cristo. Una de esas partes es el testimonio que das con tu vida. Y luego también está por otro lado lo que es el testimonio de la palabra. Cuando nosotros transmitimos a través de lo que conocemos de Cristo a otras personas que no conocen de Él. Y en cuanto al testimonio de tu vida, es simplemente a veces no necesitas ni siquiera hablar de Cristo, simplemente con tu testimonio como cristiano, con ello ya vas diciendo mucho de tu personalidad. Entonces, digamos que son dos diferentes formas de dar testimonio de tu conocimiento de Cristo. Entonces, en esta ocasión, el mensaje va a ser el testimonio de la palabra. Cuando conocemos de Cristo y tenemos la oportunidad de poder compartir con otros lo que ya sabemos de Cristo, que es nuestro Salvador, y poder llevar la salvación a estas almas por medio de su palabra. En segunda de Timoteo, capítulo 1, me gustaría que fuéramos allí. Dice la palabra de Dios, esto hablando Pablo en una de las cartas mandadas a Timoteo, y en el versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esto está hablando a Timoteo, deseando verte, dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Entonces aquí está hablándole, digamos, a un cristiano, ¿no?, que tiene una fe no fingida, una persona que conoce de Cristo. Entonces Pablo sabe a quién está, digamos, describiendo. Y dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Aquí tenemos otra persona cristiana que está siendo descrita por Pablo. Y también dice tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, ve el Espíritu de Cristo en estas personas que ha mencionado, en la abuela, madre, y también en Timoteo. Entonces, en nuestras vidas, nosotros como cristianos sabemos quién está con ese corazón entregado a Cristo completamente. Entonces, ¿qué podemos decir de nosotros mismos? Alguien nos puede describir como verdaderos cristianos, como personas diferentes que conocemos de Cristo. Entonces, con eso ya es una manera de saber llevar la palabra de Dios con el testimonio que da la personalidad de cada uno de nosotros. En el versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7, porque nos ha dado espíritu no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces aquí vemos que Dios a través de su palabra nos pide que
ese testimonio que nosotros tenemos como cristianos también lo llevemos a otras personas. Dice que Dios nos ha dado espíritu no de cobardía, sino todavía de poder, de su poder. ¿Por qué podemos acobardarnos en llevar el mensaje de Cristo a otras personas? Y también dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué etapa estamos nosotros? Podemos compartir el Evangelio con otras personas sin tener esa cobardía, esa vergüenza, digamos. Entonces, aquí vemos una de las diferencias que hay entre la persona que puede dar el testimonio de la persona que no está también, digamos, dando un buen testimonio en cuanto a su personalidad y también en cuanto a palabras. Luego vemos luego vemos en Marcos capítulo 5, dice, el deber de testificar la palabra. Nosotros como cristianos tenemos un deber porque Dios así nos lo ha impuesto a nosotros. O sea, recordemos la palabra que ha dado Dios es la gran comisión que tenemos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces nosotros como cristianos, conociendo de Cristo, no debemos avergonzarnos de su palabra. En Marcos 5, el versículo 19, dice, una de esas cosas es, de la mejor manera que podemos testificar de Jesucristo es contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces aquí en el versículo 18 dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Esto, si entramos en contexto, vemos que es el endemoniado que Cristo ha liberado, el que no le podían atar ni con cadenas, dice. Entonces, vemos una fuerza poderosa que tenía esta persona atada y sin embargo Cristo le ha desatado esas cadenas. ¿Y qué le aconseja en el versículo 19 Cristo? Dice, mas Jesús no se lo permitió ir con él, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, esta tarde, estoy acostumbrado en nuestra iglesia a los cultos de la mañana. Esta tarde, el Señor nos dice que nosotros con contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, con eso ya estamos dando ese gran testimonio de que Jesucristo nos ha liberado, que ha desatado esas cadenas que nosotros teníamos hacia el pecado. Y entonces, pues, si tienes algún impedimento en tu vida que puedas compartir de palabra, simplemente con que cuentes lo que Cristo ha cambiado en tu vida, con eso ya tienes palabras más que suficientes y para dar este testimonio a otras personas que no conocen de Cristo. En Mateo 28:7, si podemos ir allí también, el Señor Jesucristo, así como ha cambiado tu vida, te ha liberado de las cadenas del pecado, de todo, voy a quitar la mascarilla. Vemos aquí otro concepto del cual podemos beneficiarnos, el cual podemos llevar a cabo, y dice, cuenta que Jesucristo vive. Entonces, nosotros podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y también podemos contar que Cristo vive. Mateo 28, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 5, dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Esto es cuando las mujeres pues fueron a buscar a Cristo donde había sido sepultado. Y en el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Entonces nosotros tenemos que contar que Cristo vive, que ha resucitado, que ha vencido la muerte. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea.
allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, aquí vemos cómo Jesucristo ha resucitado, ha vencido la muerte. O sea, Jesucristo en conclusión vive. Y nosotros tenemos que contar que Jesucristo vive. Que Él no ha sido como cualquiera de nosotros que muere y no tiene ningún tipo de salvación. Entonces dice, las buenas nuevas, son las que podemos llevar nosotros de que hay vida en Cristo, que nosotros podemos seguir adelante con vida eterna como lo ha prometido nuestro Señor. Entonces tenemos también, aquí vemos que Jesucristo también, número 3, Jesucristo quiere que hables. Quiere que lleves el Evangelio a otras personas para que estas personas puedan creer en Él y por tanto pues ser salvas. En Hechos 19, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 9. Versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Vemos aquí, hay personas que están pues siguiendo la pauta que Jesucristo ha dado. Dice que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Nosotros podemos hacer también lo mismo, dedicar por entero o como sea, con el poco tiempo que tengamos, pero poder llevar estas buenas nuevas, la palabra de Jesucristo. Dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero dice en el versículo 6, siempre vamos a hallar oposición. Cuando tengamos esto, como les decía, podemos tener problemas de la cobardía, la vergüenza, como leíamos antes. Dice, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Es cuando hace el cambio, digamos, radical, ¿no? Ya que los judíos no querían escuchar las verdades, las buenas nuevas de Cristo, pues Él decidió irse a los gentiles y gracias al Señor, pues todos podemos ser partícipes de la palabra del Señor por haberle escuchado. Y en el versículo 7 dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Entonces aquí tenemos que el Señor Jesucristo sigue hablándonos para pedirnos que no callemos, que hablemos de su palabra. Entonces qué bendición la que tenemos, que el Señor quiere que nosotros podamos compartir la palabra. Gracias al Señor pues podemos hacerlo, pero como les decía, algunos de nosotros tenemos que quitar mucha venda de los ojos, muchas barreras, y una de esas es porque siempre hay oposición. Siempre el enemigo nos pone trabas para que no podamos hacer esto y que las demás personas pues no pueden llegar a conocer de Cristo. El enemigo usa para estorbar pues la vergüenza, como lo veíamos anteriormente, y usa la cobardía. Eso nos lo implanta a nosotros. Yo mismo pues tengo ese problema todavía para poder compartir con otras personas por miedo, por cobardía, por temor al rechazo,
a que se puedan burlar de ti, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Conocemos muchos amigos, vecinos, etcétera, que estas personas no son salvas, necesitan saber de Cristo. Y necesitamos mucha oración para que el Señor nos ayude a poder apartar estos estorbos de nuestro camino y poder cumplir con lo que Dios nos ha dejado, nos ha mandado. Dios está con nosotros para ayudarnos con poder. Eso lo veíamos también en Timoteo, en segunda de Timoteo. Nos dice de que Él está con nosotros con poder para ayudarnos. Dice. Entonces, el poder de la oración es una de las ventajas que tenemos. Podemos orar los unos para los otros y poder quitar todos estos estorbos que impiden el poder llevar la palabra de Dios. Luego, invitar a otros que vengan a escuchar el mensaje. Qué bonito es, ¿no? Poder tener amigos, invitarlos a nuestra casa, ¿no? Y compartir un poco del Evangelio. Eso no podría ser una buena, digamos, una buena táctica, ¿no? Para poder igual entablar una conversación, una pequeña reunión y después irse soltando. A la vez te estás ayudando a ti mismo para poder, digamos, quitar esta barrera que tiene el enemigo en nosotros. Si vemos aquí en Juan 4, 28-30, que es, habla de la mujer samaritana. Vemos que Jesucristo, si la mayoría conocemos el contexto, es cuando Jesucristo está en el pozo y manda a los discípulos a por comida. Llega la mujer samaritana y Jesucristo imparte su mensaje a esta persona, a esta mujer. ¿Y qué pasa? Que la mujer al final termina creyendo en Él, pero no se queda con ese mensaje, como nosotros podemos hacer ahora. Cada que recibimos un mensaje de Cristo, Dios nos pide que podamos compartirlo con otras personas. Y vemos la actitud de esta mujer en el versículo 28 de Juan 4. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Eso ellos ya habían vuelto. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían los unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vale, entonces aquí tenemos que Jesucristo pues ha hecho la obra de Dios, es llevar ese mensaje. Nosotros también tenemos ese deber, así como la mujer ha recibido el mensaje de Cristo, ella no se ha quedado de brazos cruzados, sino que ha ido para con las demás personas, como nosotros también podemos hacerlo, dice, y poder llevar el mensaje a ellos. Pues dice en el versículo 28 que la mujer dejó todo, o sea, dejó hasta el cántaro de agua que había de llevar para poder llevar el mensaje a otras personas, y al final del capítulo dice que muchos creyeron. Entonces, ¿qué pasa? Si el mensaje llevado, muchos pueden ser tocados por Cristo en sus corazones. Entonces, ánimo, hermanos, para que podamos también nosotros no quedarnos callados con lo que recibimos. Contar cómo te convertiste a Cristo. Otra de las cosas que nos puede ser de mucho testimonio. Vemos el testimonio de Pablo cuando les dice a todos que él había sido salvo por Cristo, que Cristo se le apareció y que quedó pues ciego, ¿no? Por varios días. Y esto hizo que muchos creyeran en él. Vamos a ver. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Esto es cuando Pablo
digamos que ha hablado por primera vez ante los judíos, y claro, los judíos tenían a Pablo por su enemigo, ¿no? Porque era el que perseguía el evangelio de Cristo. Y dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Él va narrando toda su vida, cómo ha sido, y dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Entonces dice, pero aconteció en el versículo 6 que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Entonces aquí vemos, es como nosotros, nuestro testimonio, lo podemos contar a otras personas, lo que éramos antes, que éramos pecadores, que andábamos en este vicio, en el otro. O sea, cuenta toda tu vida y luego cuentas también cómo Cristo te ha cambiado. Ahora he dejado este pecado, he dejado este otro pecado y ahora vivo para Cristo, camino con Cristo. Entonces también esa es una forma de poder llevar a otras personas un mensaje como el que Dios quiere, ¿no? Entonces vemos aquí cuántas cosas. En conclusión, hermanos, pues damos gracias a Dios porque también ha cambiado mi vida. Yo era un pecador, yo estaba perdido por el mundo, directo, como dice la palabra de Dios, al lago de fuego, porque esa es la paga que tenemos como pecadores. Y Cristo me rescató de allí. Entonces, claro, ahora pues sigo a Cristo y que el Señor nos ayude a cambiar todas esas cosas que nos estorban para poder llevar este testimonio, esta palabra de que Dios nos da cada día. Entonces vamos a dar gracias a Dios en oración y que el Señor les bendiga. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, por cada bendición que nos da, Señor, y poder compartir tu mensaje. Ayúdanos, Señor, que sea también a los que están ahí afuera, a los que no te conocen aún, Señor, a través de tu palabra, a través de lo que conocemos de ti, que aún vives, Señor, que has derrotado la muerte, y que tú nos pides, Padre, que llevemos ese mensaje a estas personas, porque el Evangelio de Cristo, porque la salvación es para todos, y que tú nos amas por igual, no quieres que alguien se pierda, Señor, sino que todos seamos salvos. Pedimos todo esto, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.